Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Podcast a través de Latina TV. Yo soy Morela Escalona y estaremos compartiendo esa información responsable hoy, conversando acerca de salud, específicamente de lo que se refiere a la medicina estética. Conversaremos con un amigo del grupo Latina Medios, un médico experto, médico cirujano experto en lo que es la medicina estética y también en lo que se refiere al anti-envejecimiento. Él es el doctor Carlos Colmenares. Bienvenido a este episodio de Latina Podcast. Hola, bueno, agradecido por la maravillosa invitación. Comentar inicialmente, bueno, ya conocemos a Carlos, ¿no? En otros espacios, hemos compartido las consultas. Debo confesarme que soy una paciente número uno y que confía además en todos los tratamientos que practica el doctor Carlos Colmenares acá desde la ciudad de Barquisimeto. Pero ¿cómo es que Carlos se dedica o tiene esa pasión por la medicina? ¿Desde un principio, desde muy joven, o fue una oportunidad repentina dedicarte al estudio de la medicina en su formalidad académica? Bueno, diría que desde muy niño. Incluso puedo recordar en la infancia, estando en la escuela, en etapa primaria, siempre el motivo de disfraz de carnaval era de médico. Sí. Y mi mamá me decía, pero otra vez. Si un motivo que tú lo proponías, yo quiero disfrazarme de médico. Sí, y otra vez el disfraz del colegio, el próximo año en carnaval. Mi mamá me decía, pero ¿otra vez te vas a disfrazar de médico si lo hiciste el año pasado? Sí, otra vez de médico, pero ahora quiero esto distinto, ahora con un gorro. Y así era sucesivamente. Incluso desde niño yo fui muy asmático en mi infancia y bueno, tuve varias hospitalizaciones en la infancia y yo recuerdo que mi mamá lloraba cuando decían, no, hay que dejarlo hospitalizado. Y yo sentí una emoción. O sea, simplemente de saber que iba a tener una estancia hospitalaria, que me iba a quedar en el hospitalizado. ¿Por qué? Porque me sentía a gusto de estar en ese ambiente hospitalario, junto a las enfermeras. O sea, no sentía el temor de que venían las inyecciones, las pullas y la cosa, pero era un lugar que me acogía, me sentía muy bien en el lugar. Entonces digo que es algo que viene desde niño, esa vocación y ese sentido de pertenencia o de calidad de servicio a través de la medicina. Era emocionante ver cómo te practicaban los tratamientos, esa dinámica de las enfermeras, del médico tratante. Sí, por eso... Era divertido, Carlos, para ese momento. Para mí no era, por eso me parece que es muy extraño, porque para mí no era traumático. Te van a realizar un examen de laboratorio, te van a apoyar el brazo, vamos, iba yo feliz de solamente ver la jeringa, ver la enfermera, y todo eso me llamaba la atención desde niño. ¿Y qué decía tu mamá en esos momentos? Que te veía animado, sí, vamos a hacerme el examen, ¿dónde me van a colocar la inyección? Pues sorprendida, o sea, no entiendo cómo tantos niños le tienen temor a un hospital, temor al médico, temor a la enfermera, a las inyecciones, a los exámenes, pero no, este muchacho es todo lo contrario, viene al médico, lo hospitalizan y está feliz, y realmente era así, algo muy extraño, pero era así. ¿Y en bachillerato cómo fue esa época, Carlos? Ya cuando pasaste de la niñez a lo que es la adolescencia, en bachillerato, ¿seguiste con esa pasión y ese ímpetu por el tema de la medicina? Sí. Efectivamente, y lo disfrutaba mucho en el laboratorio. Cuando pasábamos al área de laboratorio, al usar la bata blanca. La bata médica. Exactamente. Sentía que era el doctor, el químico. Sí, eso me gustaba mucho, me llamaba la atención. Y mi bata era pulcra. Yo recuerdo que en el colegio los compañeros se colocaban la bata así como cruzada en el hombro, o la cargaban así en el brazo, colgada, la amarraban en el bolso. Amarrada en el bolso, en el morral. No, yo me llevaba mi bata planchadita y arregladita. O sea, era una cosa que sentía, o sea, sentía como un amor hacia ese uniforme, hacia la bata, y disfrutaba mucho las actividades de laboratorio, el microscopio, vamos a estudiar esta lámina, vamos a estudiar esto. De verdad siento que es algo que ha venido desde niño y bueno, lo he venido disfrutando en todas las etapas de la vida y bueno, hasta hoy día. ¿Eres barquisimetano, Carlos? Sí, barquisimetano. ¿Y toda esta infancia, adolescencia fue en Barquisimeto? Sí, toda la infancia, adolescencia y bueno, hasta la etapa ya universitaria, que sí la cursé en Coro, Estado Falcón. ¿Por qué no en la UCLA? ¿Por qué no en Barquisimeto, Carlos? ¿Cómo fue una vez que sales tú de bachillerato, esa buscar cupo para estudiar medicina? Sí, bueno, estuve optando en la UCLA en esa oportunidad. Bueno, fue un poco difícil por el tema de los cupos. Sentí que bueno, estaba perdiendo un poco de tiempo, ya llevaba un año sin poder ingresar.
Hasta que me comentan, y bueno, que sabes que en Coro está la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. He oído que varias personas se van y estudian medicina, la carrera es buenísima, los docentes son muy buenos y no hacen paros, la cosa es rápido y en serio. Y bueno, fue así, fui indagando, viajé hasta Coro, hasta aquí hice el trámite y bueno, fue maravilloso porque una semana recibí una llamada, bueno, usted quedó, tráigale los documentos, tráigase una bata, su libreta y comienza clases el lunes. Y bueno, fue así, viví 6 pequeños años en Coro, Estado Falcón y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Sin perder tiempo, Carlos, no fue ininterrumpido esa carrera de medicina. Para nada, o sea, ya los paros, digamos, eran de un día. ¿No? Que hay un paro por X situación de docentes, al día siguiente nos incorporamos a las aulas. Y de verdad que algunos compañeros ya al momento de graduarnos, por fin nos vamos de Coro. Ay, por fin, qué horrible, qué fastidio. Para mí no. O sea, sí tengo en cuenta de que es un clima bueno, un poco caluroso porque es costa, tenemos las playas cerca, pero para mí mi estancia en Coro durante esos 6 pequeños largos años fue maravillosa. Gente muy cálida, de verdad, y la universidad, sin duda alguna, los docentes, el hospital universitario, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida y de mi formación. ¿Qué área te gustaba más de la medicina en ese momento, en tu periodo de universitario? Bueno, aquí sí es un poco difícil porque al inicio me gustaba mucho lo que era la parte de medicina crítica, sí, que sería la parte de lo que es el área de terapia intensiva, y también el parte de emergenciólogo, pero cuando ya entro al área hospitalaria como tal, me motivó mucho y me enamoré mucho del área pediátrica, de la pediatría. E incluso tengo los libros, tengo los tomos, tengo muchas cosas, pero yo dije, bueno, una vez que me gradúe voy a realizar el posgrado de pediatría. Pero en ese caminar, cuando paso por el área de ginecología y obstetricia, bueno, eso me enamoró mucho más que la pediatría y dije, no, yo voy a ser ginecobstetra. Y bueno, tanto así que estando como pasante, los obstetras se impresionaban y decían, wow, pero es que tú no vas a ser ningún pediatra. ¿Y qué vas a ir, Carlos? ¿Y qué vas a hacer tú? Pediatría. Y en clases, los docentes, los ginecobstetras decían, este chamo no es pediatra, tú vas a ser obstetra. Y yo, no. Te veían la capacidad. Pediatra. Y sí, porque sí, siempre me gustó. Y bueno, luego estuve realizando posgrado de ginecología y obstetricia. Lamentablemente, por circunstancias, no lo pude finalizar. Luego de allí estuve en el hospital de Yaritagua. Allí tuve una residencia asistencial en el área de ginecología y obstetricia y maternidad durante 3 años. Y bueno, una experiencia muy bonita. Y aprendiste todo ahí lo necesario en esa área para... En el área de la obstetricia. Y bueno, la pregunta, me imagino que viene por allí, ajá, ¿y qué es esto? ¿Qué tiene que ver la ginecología la con medicina el estética? rostro? Es correcto, estando en esa residencia asistencial en el hospital de Yaritagua, en una de las guardias, una de las compañeras médico me comenta, Carlos, el día de mañana sábado voy a hacer un curso de plasma. De plasma, sí, de plasma facial para el rejuvenecimiento, pero ¿cómo así? Si el plasma, sabes que médicamente lo utilizamos en transfusión para pacientes con déficit de plaquetas, en pacientes con dengue, en pacientes quemados, no, es para el rejuvenecimiento. Y bueno, me quedé con la duda. El día lunes le pregunto, mira, ¿cómo te fue? Ay, buenísimo, Carlos, mira la foto, mira la señora, cómo rejuvenece, la estimulación de colágeno. Y yo, wow, hay otro el sábado, me animé, dame el contacto y fui. Ese fue como que ese primer contacto. Fue el gancho. Ese fue el gancho, primer contacto, y de verdad que me llamó mucho la atención, me gustó, vi el resultado y bueno, allí fui como que, bueno, voy a hacer ahora voy a realizar más avanzado. Y bueno, fui creciendo poco a poco, ya digamos esa pasión por la ginecología obstetricia fue bajando un poco de nivel. Aún me gusta, me llama la atención, sin embargo, bueno, asesoro a pacientes y amigos de indicar que vayan a los especialistas en el área de obstetricia, claro. Pero me fui enamorando del área de la estética. Y allí, bueno, poco a poco fui realizando diplomados universitarios en Caracas, en Valencia, en UCB. Y bueno, actualmente ya estoy finalizando uno que es europeo de 3 años. Y bueno, ahí vamos, todos los días creciendo y bueno, innovando, porque la medicina estética es así. Cada día vamos innovando en tratamientos, en técnicas y en aparatología. ¿En Venezuela existen universidades que dictan posgrados en esta área de medicina estética? ¿O especializaciones? Lamentablemente, por ahora no. ¿Ok? La medicina estética en Venezuela no es considerada por ahora como una especialidad que tenga esa especialidad como posgrado. Sin embargo, existen diplomados con avales universitarios como la Universidad Central de Venezuela, la ULA, universidades reconocidas que avalan y certifican este tipo de diplomados, por supuesto que deben ser realizados única y exclusivamente por
médicos, Médicos. ¿ok? Hay otros tipos de diplomados que son a todo público, pero claro, esto ya es para esteticistas, cosmiatras, cosmetólogos, incluso odontólogos, realizan este tipo de diplomados o de formación, pero en este caso no se realizan tratamientos invasivos. Quien puede realizar, que ni siquiera es invasivo, un tratamiento médico estético es mínimamente invasivo, pero ya cuando involucramos la utilización de una jeringa o de una aguja, por muy pequeña que sea, estamos invadiendo la piel o el cuerpo de nuestro paciente. Entonces debe ser exclusivamente médicos. Ahora, en otros países, por ejemplo, Colombia, Brasil, Europa, sí es reconocida la medicina estética como una especialidad médica. Y bueno, estamos en eso. ¿Qué ha pasado en Venezuela que no se ha formalizado eso de colocar la medicina estética como carrera, como una especialidad ya formal que se pueda estudiar aquí en el país? ¿No Bueno, se han hecho los trámites? Sí, bueno, existe una sociedad organizada de lo que es de médicos estéticos en el país, bueno, que está trabajando desde hace muchos años. FUSEME también, que es un instituto que está en Caracas, que bueno, ellos se encargan de formar médicos estéticos. Tenemos avales universitarios de la ULA y tenemos el aval de la UIME, que es la Unidad Internacional de Medicina Estética. Tenemos avales, pero son avales europeos, son internacionales, es decir, que al realizar ese diplomado de posgrado, por ejemplo, el que ya yo estoy finalizando, al yo llegar a un país europeo, soy reconocido como médico especialista en medicina estética. Por los momentos se está trabajando para ser reconocido en el país como especialidad médica e incluirlo en el baremo como posgrado médico. Se ha cuestionado mucho la práctica, ¿no?, de los tratamientos estéticos en el país y en otros territorios, ¿no? Lamentablemente, a veces hay incluso ofertas engañosas a la hora de practicarse ciertos tratamientos. ¿Qué recomiendas tú, doctora, cuando una persona decide hacerse un tratamiento estético, médicamente hablando, por belleza o ¿por qué no también por salud? ¿Cuál es la recomendación puntual para no caer en esas estafas? A veces hay unas ofertas engañosas, incluso hay personas detenidas porque se califican como médicos y no lo son unos profesionales de la medicina completamente falsos. Entonces, ¿qué recomendaciones puedes dar para que la gente no caiga en estas estafas lamentables y que tienen que ver con la salud directamente? Sí, efectivamente, y es algo que lo vemos a diario, no es algo como que, bueno, me contaron o escuché un rumor, no, es algo que vemos. A mi vecino le fue bien, yo me lo sí, quiero hacer también. ¿Cuál es el médico? ¿Cuál es la persona que te lo practicó? E incluso me ha pasado, bueno, gracias a Dios, eso hace ya, puedo decir, de 3, 4 años. Tuve una paciente que llega a me llama, paciente sucesiva de mi consulta, doctor, necesito que me atiendas hoy urgente a las 3 de la tarde. Pero es que, bueno, estoy consciente de que en el área de la medicina estética prácticamente no hay urgencias, a menos que sea una complicación propia del tratamiento. Pero es una paciente que tenía aproximadamente 6, 8 meses sin verla en consulta y me llama la atención esa premura de que necesito que me atiendan urgente hoy a las 3. Yo, ¿pero qué pasa? Pero es urgente. Bueno, le digo a mi asistente, dele cita a la señora a las 3 de la tarde. Llega la paciente. No recuerdo el nombre, bueno, voy a poner Morela. Hola, señora Morela, y doctor, yo sé que me va a regañar, yo sé que me va a llamar la atención, pero no, tranquila, Morela, no pasa nada, no te va a llamar la atención, no te voy a regañar, no te voy a juzgar. Si me estás buscando es porque necesitas ayuda y vamos a ayudarte. Simplemente te voy a preguntar qué te colocaron, qué te hiciste. Si quieres, no me digas quién fue ni dónde fue. Bueno, doctor, la paciente era de Carora. Resulta que una amiga me invitó a realizarme un plasma donde una señora, porque era más económico que acá. Entonces el tema del transporte de Carora hasta acá, y bueno, yo fui. Y bueno, doctor, desde el momento que entré, el lugar no me gustó mucho, no se veía muy limpio. Una vez que me acuesto, la señora no me daba confianza con lo que me explicaba acerca del tratamiento, de las preguntas que le realizaba. Y una vez que me acuesto, cuando me comienzan a limpiar, me pasa en el rostro una esponja y la esponja tenía mal olor. Y yo dije, ¿en serio? Sí. ¿Y usted se quedó acostada? Sí, doctor, porque es que me dio pena. Yo digo, mira, no, a mí me pasa una esponja como olor y yo me levanto. Claro, por supuesto, digamos, hacerlo de forma discreta.
Sí, ay, disculpe, se me presentó un inconveniente, vamos a reagendar la cita, me debo ir, pero si usted ve que le colocan una esponja y tiene mal olor en el Algo rostro, tan delicado, ¿no? claro, entonces la señora llegó con un acceso y por prácticamente casi una celulitis en el rostro, el paciente presentaba fiebre, le solicité hematología completa, tenía los leucocitos elevadísimos, tenía una infección importante en su organismo y bueno, fue ocasionada por un plasma que le colocaron. Según le colocaron una ampolla, un producto que era una vitamina, la paciente no me supo explicar, llamó a la señora, tampoco recibimos respuesta. Entonces son casos que vemos. Recomendaciones, cuando llegamos a un lugar, bueno, primeramente preguntar, indagar. Y tú has ido con ese médico y lo conoces. ¿Y qué tal este doctor? ¿Será bueno? Las redes sociales son buenas referencias para eso, esas investigaciones e indagaciones de elegir al médico adecuado. Por supuesto, las redes sociales, bueno, sabemos que ese es el catálogo más importante ahora, hoy día. ¿Sí? Vamos a buscar, doctor Carlos Colmenares, miren Instagram, vamos a buscar en esta red, chévere. Vamos a ver los trabajos realizados, qué dicen los pacientes, qué comentan, cómo es la experiencia, cuáles son los resultados, vamos a ver un antes y un después, vamos a ver si realmente es médico, dónde fue su formación, todo esto es importante y hay que hacerlo, incluso en la consulta. Yo he tenido pacientes, muy pocas, pero sí las he tenido, que van a consulta por primera vez y el paciente estando en el escritorio me pregunta, disculpe doctor, pero ¿usted es médico? Eso es válido que ocurra. Claro, y yo me río con el Sí. paciente, yo sonrío y le digo, sí, soy médico. Y disculpe si lo estoy ofendiendo. No es ofensa, estás en todo el derecho de Claro. preguntar. Y le muestro, mira, esta es mi matrícula del Colegio de Médicos, mi matrícula del Ministerio de Poder Popular para la Salud, aquí está mi certificado, aquí está mi diploma, aquí está esto y esto, ¿ok? Estás en el deber de hacerlo. ¿Por qué? Por eso mismo que me está preguntando, licenciada. Y es que vemos tantas cosas, ¿sí? Personas que se hacen pasar por médico y no son médicos y están realizando ese tipo de tratamiento y vemos complicaciones y esto realmente es algo que es extremadamente delicado. Y también ver la locación, en qué espacio me van a aplicar los tratamientos, en qué condiciones está, en qué niveles de higiene está ese espacio, esa locación para yo someterme a un tratamiento. Efectivamente, y es lamentable, pero hemos visto que este tipo de tratamiento se aplican o se ofrecen en algunos spas. En un spa, digamos, es válido siempre y cuando tengas un espacio aislado para este tipo de procedimientos, ¿verdad? Yo voy a un spa donde realizan masajes, pueden realizar tratamientos de uñas, de pestañas, pero debe existir un espacio aislado, tipo consultorio, que cumpla con las normas de bioseguridad, de medidas de asepsia, antisexia y por supuesto que tenga un permiso sanitario por los entes del Ministerio de Poder Popular para la Salud, que es importante esto. Así es válido y por supuesto que tenga la presencia de un médico, que es lo más importante en ese caso. Ahora, en un gimnasio no se debe realizar en salones de belleza, peluquerías, y esto se ha visto mucho. Tengo pacientes, bueno doctor, a mí me colocaron estos en los glúteos, un quemador de grasa en el gimnasio, el entrenador, que esto es buenísimo. Entonces imagínense en un gimnasio donde hay tanta proliferación de microorganismos, sudor, tantas personas que entran. Manipulación de los objetos que están allí. Claro, las de los toallas, el aparatos. sudor, humedad, tantas cosas. Entonces, por supuesto, es un cultivo de microorganismos y bueno, las infecciones pueden ser graves. Cuando entramos a un consultorio, bueno, un consultorio debemos observar, para mí no es ofensa, ¿verdad? Que sea un lugar que esté limpio, pulcro, que cumpla con medidas de bioseguridad. Un paciente puede que pregunte, bueno, doctor, ¿y cómo sé cuáles son las medidas de bioseguridad o cómo sé yo que un consultorio realmente, bueno, eso está a la vista? Sí, pacientes he tenido que dicen, doctor, me gusta cuando vengo a su consultorio porque todo está limpio, todo es pulcro, es agradable. Ordenado. Es agradable el lugar. Yo iba a un lugar y cuando uno entraba se sentía algo muy distinto, no sé, como antihigiénico y me daba como cositas, pero bueno, entonces eso está a la vista, no es necesario saber cuáles son las medidas como tal, específicamente, pero a la vista está. En medicina estética, ¿lo barato sale caro, doctor? ¿Está Eso bueno el café? Está muy bueno, está rico. No es un dicho, es realidad. Lo barato sale caro. He tenido pacientes, por ejemplo, pacientes sucesivas. Tenemos un ejemplo de una paciente. Doctor, yo voy a una limpieza, voy a realizarme un Botox. Pero resulta que la paciente me comenta, ay doctor, sabe que hace 2 meses fui a un lugar que estaban promocionando unos labios, un relleno de labios, pero están más económicos que su servicio. Y bueno, doctor, usted sabe cómo está la cosa y bueno, yo me los hice. Pero yo te veo los labios iguales. Sí, doctor, que ese era el punto, eso es lo que le quería contar, que eso me salió
no sé, en 120, $140, pero ¿y entonces? ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 3 meses, pero es que no tienes nada. Sí, es que eso es lo que le quería preguntar, que no sé qué pasó. Me lo hubiese hecho con usted y lo que tenía que colocar eran, no sé, $30, $40 de más. Entonces, no es porque sea más costoso un servicio, sino por la calidad. Entonces, doctor, ¿qué cree usted que pasó? ¿La doctora es mala? Yo no. Ni me digas el nombre de la doctora, porque eso ya es entre ustedes, ¿sí? Y no voy a decir que la doctora es mala o no, simplemente hablamos acá de la calidad de los productos. ¿Sí? Si ofertamos un tratamiento a un bajo costo, es porque estamos aplicando un producto de bajo costo también, y esto implica que es de mínima calidad o incluso puede ser de baja calidad. Pero si ofertamos o ofrecemos un tratamiento, digamos con un costo, no digamos costoso, pero sí que cueste lo que realmente vale, el paciente se va feliz. Por ejemplo, yo realizo tratamientos de armonización facial o de armonización en labios, y el paciente llega al año a realizarse otro tratamiento y, doctor, tengo los labios intactos. Al año, ya al año y 2 meses, año y 3 meses va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es la calidad de los productos que utilizamos. Entonces esto es muy importante. A veces lo barato sale caro. En ese sentido, esa paciente se terminó realizando otra vez el procedimiento conmigo en una semana. Entonces tuvo que volver a pagar. Perdió el dinero. Sí, efectivamente. Y en ocasiones esos tratamientos así con esas ofertas engañosas que hay por allí en algunos medios, algunas redes, publicaciones, también tienen que ver con que afectan a la salud directamente, más allá de que, bueno, no me resultó, quizás los labios están iguales, pero hay unos casos donde lamentablemente la persona tiene que someterse a otros tratamientos médicos para recuperarse de esa mala praxis que tuvo en lo que se practicó, quien sea en lo que fue la cara, en el cuerpo. Sí, bueno, ya haciendo referencia a lo que son ofertas engañosas, hay varias consecuencias. Por ejemplo, una ya digamos al nivel de marketing, de venta o de ofertar, he visto promociones de que, bueno, este tratamiento te incluye esto, más este plus, y te sale en este costo. ¡Wow! ¡Qué atractivo! Pero resulta que cuando el paciente va a la consulta, bueno, Morela, usted llega, bueno, vengo por la promoción del Botox con el láser y con la limpieza que dice que está en $150. Ah, maravilloso. Pero cuando Morela llega a la consulta, disculpe, vengo por esto. No, vamos a evaluar tu rostro. No, Morela, a ti te hace falta esto y esto. Debes pagar $700. Y no es mentira. Claro. He tenido muchos pacientes que llegan a la consulta con el mismo cuento que, bueno, no voy a decir de dónde es el lugar, pero muchos pacientes. Te puedo decir que 12, 14 pacientes aproximadamente llegan con el mismo comentario, y esto es lamentable porque pierdes reputación, pierdes credibilidad con tus pacientes. Entonces, ¿no te ha pasado que un paciente o una paciente llega, doctor, quiero que me mejores esto, me quites las arruguitas, también me mejores aquí, qué sé yo, la parte del abdomen, y esa paciente no pueda someterse a ese tratamiento y debas decirle, no te lo puedes hacer? ¿Cómo es esa experiencia, doctor? Por supuesto. Siempre digo y sostengo que es importante realizar una consulta previa antes de realizar cualquier tratamiento, sea en el área facial o corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importantísimo realizar un diagnóstico previo, determinar la piel del paciente, así determinar el protocolo de tratamiento que vamos a realizar. Todo paciente es diferente. Los tratamientos siempre van a ser individualizados. ¿Qué quiero decir? Que si a Morela le fue bien, a María le fue bien, entonces Carmen se va a realizar lo mismo. No. Son edades diferentes, tipos de piel distintos, condiciones de salud. Puede que una esté tomando un fármaco, otra no. Entonces, siempre la consulta y el tratamiento debe ser individualizado para todo tipo de paciente. Y sí me ha pasado en este caso. Por ejemplo, en el área corporal. He tenido pacientes, bueno, doctor, yo voy porque necesito que me coloquen unos quemadores de grasas en el abdomen para bajar de peso, para los gorditos. Ah, chévere. Llega la paciente a la consulta, sin ofender, digamos que la paciente como que casi que tiene que pasar de ladito para entrar a la puerta. Es rellenita. Claro, es rellenita un poco. Bueno, doctor, vengo para que me inyecte unas cositas para quemar grasa. Claro, uno escucha a la paciente porque es muy importante. Realizamos igual historia clínica, como interrogatorio, ¿sí? ¿Para qué? Porque es importante saber los antecedentes de esa paciente. Si tiene alguna resistencia a la insulina, si hay algún trastorno hormonal involucrado en este tipo de obesidad. La obesidad no siempre es por comer. Que siempre decimos, mira, ya está gordita, comes mucho. No, yo conozco muchos pacientes que tienen sobrepeso y dicen, bueno, yo no como. Doctor, es que yo no como casi, es hormonal, ¿sí? Dicen, es que yo tomo agua y el agua me engorda, es hormonal, y entonces hay que evaluar
si existe o no algún trastorno hormonal y bueno, colocar el tratamiento para esto y por supuesto los hábitos de vida diaria, alimentación, actividad física. Vamos al tema otra vez de la paciente. Entonces, doctor, ¿me va a colocar? No. ¿Pero por qué? Yo me quiero colocar esto, que me hagan masajes, algo rápido, que me hagan sea radiofrecuencia, rápido. vacunterapia, que me den masajes, pero es que no. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un grado de obesidad importante, un pánico adiposo que está bastante engrosado y no vamos a ver ningún resultado. Algo que tengo yo con mis pacientes, soy muy honesto, ¿sí? La honestidad y la ética con el paciente es lo más importante que puede dar para la reputación de uno como médico y el respeto hacia el paciente. Entonces, no, mi señora, no vamos a obtener ningún resultado con este tipo de tratamiento. ¿Y entonces qué hago? Hay dos opciones. Realizar actividad física, gimnasio, cardio, crear un buen hábito, una buena rutina de alimentación, vaya a un nutricionista. Y si quieres algo más rápido, bueno, inicia los primeros pasos que te acabo de indicar y dando una cirugía a un cirujano plástico, realizar una liposucción, una dermolipectomía, digamos algo que sea un poco más radical, pero más efectivo o más rápido. Entonces, pero doctor, pero las pullitas, las inyecciones, los masajes, no. Te digo que vas a rebajar. Las pacientes se ríen luego. Lo que vas a rebajar es el bolsillo. ¿Es en serio? Ay, doctor, usted sí tiene cosas. Sí, lo único que te va a rebajar es el bolsillo. ¿Por qué? Porque vas a hacer una inversión. Sí, una inversión semanal en aparatologías, en paquetes reductivos y no vas a ver un resultado y realmente vas a estar inconforme, tanto con la técnica, con el procedimiento, incluso conmigo. El paciente es bueno, doctor, me voy un poco triste, pero a la vez me voy feliz porque ha sido muy sincero conmigo. Entonces este tipo de pacientes se ve mucho. En el área facial también. Doctor, vengo para que me inyecte, me lo recomendaron, que es muy bueno, quiero que me levante todo esto, colóqueme unos hilos tensores, yo tengo el dinero, ¿cuánto cuesta? Pero es que no, tenemos un grado de flacidez muy importante. ¿Qué edad tiene? ¿Usted tuvo obesidad anteriormente? Sí, yo perdí 40, 60 kilos. Entonces vemos que hay un grado de flacidez importante. Hacemos algunas pruebas, bueno, podemos mejorar en cierto punto. ¿Se hacen pruebas? ¿Se pueden hacer pruebas previas, no, para esos tratamientos? Sí, en el examen físico uno va tensando la piel, evaluando la turgencia de la piel, la elasticidad de la piel y si es pesada, porque colocar unos hilos tensores sustentan un poco la piel, pero si hay mucha piel, si hay grasita, que son adipositos, esto genera peso y el resultado no va a ser muy notorio. Entonces hay casos donde podemos mejorar esta zona, vamos a levantar los párpados, las cejas, las arrugas dinámicas, vamos a mejorar acá con ácido hialurónico algunas cositas, pero esta flacidez no va a mejorar mucho. Entonces, ¿qué hago, doctor? Es un tratamiento o es una condición, un diagnóstico, que el tratamiento es netamente quirúrgico. Hay que derivar al paciente a una consulta de cirugía plástica. Sí. Pero sí ha pasado mucho en la consulta, no que se toca molestan, derivar. No se dicen, doctor, ¿cómo es posible que usted no me haga el tratamiento? Yo tengo el dinero, yo le voy a pagar lo que me pida. No se han molestado contigo. No de molestar, pero sí insistente, como que, pero más que todo pero ayúdeme, pero hágame el tratamiento. No, más que todo un tono triste, como que, ay, doctor, pero ni un poquito, no un poquito. No, o siquiera una ayudadita, doctor. Puede que sí un poquito, pero para realizar esa inversión, sí, de esa cantidad de dinero por un procedimiento, vas a estar inconforme porque el resultado va a ser muy mínimo. Entonces, la sinceridad es muy importante y la honestidad y por supuesto realizar un buen diagnóstico. Y la ética, ¿no? También. Por supuesto. En cuanto, antes de someterse a los tratamientos hay que hacerse exámenes de laboratorio, ¿es necesario, doctor? ¿O depende de lo que se vaya a hacer uno? Depende del tratamiento que se vaya a realizar el paciente, pero generalmente muy poco, a menos que el paciente en su historia clínica aporte un dato muy importante de algún antecedente clínico, algún antecedente patológico. Por ejemplo, una paciente adolescente puede ser que vaya a la consulta o lleven a la consulta con un trastorno de acné. O un adulto, no puede ser un adolescente solamente. Doctor, que yo tengo acné, tengo muchos barritos, muchas espinillas, me he colocado esto, he tomado Cuticlin, me he colocado estas cremas, no mejoró. Entonces allí entra ya la importancia de la historia clínica. ¿Tu menstruación cómo es? Doctor, ¿pero qué tiene que ver la menstruación con el rostro? Bueno, es irregular, me dura mucho. ¿Te da mucho cólico? Sí. ¿Desde cuándo no vas al ginecólogo? Tengo mucho tiempo. Vamos a realizarte un ecosonograma. Resulta, debes tener ovarios poliquísticos. La paciente me envía al WhatsApp, doctor, aquí está, tengo ovarios poliquísticos, esto y esto y esto. Me indicaron el tratamiento hormonal, anticonceptivos y voy mejorando. Entonces,
es muy importante. Los laboratorios, claro, esto indagando, interrogando al Claro. paciente. No es que, bueno, me voy a realizar un Botox. Dependiendo del caso. Exacto. Dos, me voy a realizar un Botox o una limpieza, debes traer una hematología completa. No es No, no es necesario. necesario. Todo depende del caso. Por eso digo que todo paciente es diferente y todos los casos y los tratamientos van a ser individualizados. ¿Los caballeros se animan a someterse a los tratamientos estéticos? Bueno, son ya aproximadamente 9 años de experiencia en lo que es la medicina estética y antienvejecimiento. Anteriormente, me atrevería a decir que los pacientes que acudían a consulta masculinos sería un 20-15%. Actualmente me atrevería a decir que hasta un 35-40% de pacientes que acuden a la consulta son pacientes caballeros, de todas las edades, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, porque la medicina estética no es vanidad como algunos o algunos pocos lo clasifican, no es vanidad, más que todo es salud también, porque es muy importante vernos muy bien, tanto por dentro y por fuera. Ver nuestro rostro bien nos hace sentir mejor y nos da seguridad. Salud y amor propio, ¿no? Así es. Aunque uno los cataloguen de otra manera, no, que estás exagerando, pero... Y es verdad eso de que cuando una persona se somete a un tratamiento y se ve mejor, quiere más y más y más y más. Se fanatiza, por llamarlo de esa manera. Sí suele pasar. Si es claro. válido el término fanatizar en este caso. Sí, bueno, tiene un término, eso ya es un término psicológico, se llama dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal. Este tipo de pacientes que al realizarse un procedimiento, un tratamiento, bueno, doctor, me gusta, pero quisiera un poco más. O aquí quedé muy bien, pero ahora quiero acá. O simplemente nunca le va a gustar. No me gusta. O ves el resultado y te ves muy bien, pero el paciente no me siento bien. No queda conforme. No, quiero más, quiero ahora, quiero aquí. Me gustó, pero quiero más. Entonces, ya que estamos frente a un paciente que está en una condición patológica, ¿sí? Así el paciente no lo acepte, pero uno como médico, así no sea psicólogo, está en la capacidad de poder identificar este tipo de conductas en nuestros pacientes. ¿Qué es lo más importante? Tener la ética con el paciente. En mi caso, viene Morela, bueno, realizamos esto, Morela nos vemos en 15 días, Morela nos vemos en 15 días nuevamente, nos vemos en un mes, terminamos el protocolo. Doctor, me gustó, pero quiero más. Pero estás muy bien, Morela. No, es que aquí, no. Mira la fotografía, se hace una fotografía previa. Mira cómo llegaste, mira cómo estás, cómo has rejuvenecido, cómo recuperaste esta zona, esto y esto. Te ves muy bien. Bueno, será. Entonces, ya vemos que el paciente está inconforme. ¿Qué se debe hacer en este caso? Orientar al paciente, ¿sí? Tratar como que de asomarle de que algo no está bien, ¿sí? Para que tenga esa aceptación, derivar o referir a una consulta psicológica, ¿sí? Y tratar de convencerla. Yo trato de convencer al paciente, estás muy bien, Morel, entonces, ¿qué hago? ¿Qué me va a colocar? Nada. Te vas a colocar tus rutinas de skincare, tus cremitas, tu serum y esto, y nos vemos en 2 meses para hacer una limpieza y realizamos una hidratación. Estás muy bien. Hay pacientes que gracias a Dios son obedientes. A los 2 meses escriben, doctor, me sentí muy bien, voy a para que me haga la limpieza y la hidratación que me comentó en consulta. Perfecto. Hay otros pacientes que no son obedientes y a veces, bueno, termino viéndolos en redes sociales de algunos colegas o de algunos otros centros realizándose el procedimiento que realmente no era necesario para el momento, y ya esto nos va creando excesos. Cuando tenemos exceso vemos resultados que no son armoniosos y bueno, ya estamos como que desprestigiando un poco los tratamientos estéticos. Es como cuando hablamos del ácido hialurónico. Hay pacientes, no, ácido hialurónico no, eso es horrible, la boca se coloca como una salchicha polaca, es horrible, los pómulos así, y me comienzan a nombrar actrices, así como esta, así como esta, deforme. No, entonces ya comenzamos como a satanizar el producto o el tratamiento. O sea, ácido hialurónico es malo. ¿Por qué? Porque vi una amiga que se lo colocó y quedó deforme, quedó muy feo, no me gusta el resultado. Entonces es donde ya digamos estamos como que satanizando, desprestigiando el tratamiento cuando hay malas técnicas y abusos en las técnicas y en los tratamientos como tal. Sí, ver los tratamientos o los resultados de tratamientos en otras personas no implica que eso sea así. Depende cómo se practique, qué producto utilizó para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Claro. Y qué tanto exceso no utilizaron en ese tratamiento. Claro, por eso cuando un paciente me escribe, doctor, necesito que me haga un tratamiento con ácido hialurónico. Ayer me sucedió. Vía WhatsApp. Ok. ¿Qué
¿Qué precio tiene el tratamiento con ácido hialurónico? Es una pregunta... es difícil de responder. Y ¿Por depende qué? de lo que ella necesite. Claro, porque es según si las está apto o necesidades, no para eso. según la necesidad del paciente, y hay muchos factores que van a influir: la edad del paciente, el tipo de piel, el área que quiere mejorar, ¿ok? Y el tipo de ácido hialurónico que requiere. Entonces la primera respuesta es, aparte del saludo, buenas tardes, mucho gusto, ¿usted requiere ácido hialurónico de hidratación o de filler o de relleno? Ah, de relleno, ¿cuánto cuesta? Entonces, vamos con calma. ¿Qué área deseas mejorar? El rostro. Entonces, es un ejemplo donde digo que no podemos hacer un diagnóstico por WhatsApp, Claro. ni por redes sociales. La consulta, el diagnóstico es importante, hacer una consulta presencial. Podemos orientar al paciente, sí. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que son de otros estados, tengo pacientes de Carache, pacientes de Caracas, de Valencia. Entonces, no voy a hacer que el paciente de Caracas venga a una evaluación y le diga, no eres apto para el tratamiento. Doctor, perdí el viaje, los gastos, el almuerzo, ¿sí? Podemos hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Qué quieres mejorar? Quiero mejorar el aspecto de mis labios. Bueno, puedes enviarme una fotografía de frente, de perfil, con buena iluminación, sonriendo. Mira, sí. Interrogamos, ¿te has colocado algún producto anteriormente? Ah, no, doctor, chévere. ¿Padeces alguna patología? ¿Tomas algún medicamento? Buenísimo, te espero en consulta, hacemos la cita. ¿Ok? Pero el ácido hialurónico, hay muchas áreas. Podemos mejorar la nariz para rotar la nariz, dar perfil, armonizar los labios, el mentón, definición del arco mandibular, los pómulos, ojeras, o sea, y los tipos de ácido hialurónico van a ser diferentes. ¿Sí? No es lo mismo, que es lo que conversamos en el Instagram Live, en el Instagram que Live, estrenamos recientemente. Que conversamos, ¿no? bueno, que sí le quedó algo de allí. Sí, por supuesto. De las reticulaciones del ácido hialurónico, ¿sí? Que son densidades o los espesores del producto son diferentes para tratar el tipo o el área a trabajar en el rostro del paciente. Son tratamientos muy largos, por ejemplo, mejorar la nariz, mejorar los pómulos. ¿Tardan mucho? ¿Son muchas sesiones o es algo rápido, doctor, el efecto? No, tratamientos de filler, de armonización facial con ácido hialurónico, es un tratamiento que es una sesión única. Okay. Sí, el paciente llega a la consulta, se realiza la historia clínica, anamnesis, interrogatorio, examen físico, se escucha al paciente, es muy importante las expectativas que trae el paciente de su rostro, de diagnóstico y del posible resultado que le dé este tratamiento. Y se inicia ya con lo que es la fotografía previa para el control y la marcación, el visajismo. El visajismo es la marcación, vamos marcando, vamos midiendo las áreas que vamos a trabajar para que sea todo simétrico, y posteriormente ya viene la infiltración o el procedimiento como tal. El paciente sale del consultorio con los cambios inmediatos. Claro, un poquito de inflamación, puede que algún hematoma. A los 15 días como tal, el resultado se ve mucho más armonioso y mucho más natural. Pero cuando hablamos de armonización o ácido hialurónico, es una sola sesión. Y hay unas acciones a tomar post tratamiento, ¿no? Unos cuidados particulares. Sí, efectivamente. El paciente no debe exponerse al sol de forma prolongada, no debe acudir a la playa en esa primera semana, no exponerse al calor directo de la cocina, no ir al gimnasio, cero actividad física. Hay varias recomendaciones, pero son pocas. Por pocos días además. Explicar cómo es el proceso posterior al tratamiento, el efecto de inflamación. Ejemplo, en los labios es un área que tiende a inflamarse, a inflamación moderada, incluso inflamación severa, y me gusta hacer un seguimiento al paciente. Un paciente, ejemplo, una limpieza, una hidratación. Chao, nos vemos en la próxima consulta. Cuando es paciente, mis pacientes que yo trato con ácido hialurónico, les consta de que siempre les hago un seguimiento. En la noche les escribo: hola Morela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va la inflamación? Me siento muy bien, doctor. Mándame una foto. Me siento muy bien. Mándeme una foto. ¿Por qué? Porque para el paciente puede que se sienta bien o que sienta o vea que algún proceso es normal, pero para uno como médico, como el profesional, sabe identificar cuando algo no está bien. Puede alertarse. Por supuesto, no, estamos bien. En la mañana, como amanece, fotografía. Le hago un control durante las primeras 24 horas, un control fotográfico. Si vemos que hay una inflamación, que algo no nos gusta, citamos al paciente a la consulta. ¿Está todo bien? Perfecto. Esto es muy importante con el ácido hialurónico. Muchos le tienen temor al ácido hialurónico. Algunos. Doctor, porque vi en internet que cuando inyectan con ácido hialurónico el paciente puede quedar ciego, o se le murió toda el área de la nariz, los labios, la cara se le colocó negra. Es lo que expresa el paciente. Y sí, efectivamente, esto se llama necrosis. Y sí se puede dar.
en lo que es el tratamiento con ácido hialurónico. Gracias a Dios, bueno, en 9 años nunca he tenido un proceso, un accidente, digamos, le llamamos un evento vascular de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es cuando hay una mala aplicación, una mala técnica, donde se inyecta este producto dentro de una luz de una arteria o de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un producto denso, va a obstruir esa arteria importante y el flujo sanguíneo no llega a la piel, no recibe oxigenación, no recibe esa circulación y comienza ese efecto de necrosis, a morirse esa piel. Entonces, esto es una complicación que el médico con experiencia la identifica al momento. De inmediato. De inmediato, en el segundo 1. ¿Por qué? Porque el paciente va a experimentar un dolor que es muy distinto y vamos a ver cambios de coloración en la piel inmediatamente, es una palidez. Existen técnicas que vamos realizando y sabemos identificar cuándo hay un proceso vascular. ¿Estamos frente a un proceso vascular? ¿Tiene solución? Un masaje riguroso. Al momento. Sí, colocamos compresa tibia para hacer vasodilatación. Tenemos a la mano una enzima que se llama hialuronidasa. Esto se inyecta y la hialuronidasa, esta enzima, tiene capacidad de disolver esas moléculas de ácido hialurónico al instante. Se le coloca tratamiento de aspirina, anticoagulantes para mejorar. Entonces, eso es lo importante. Son procedimientos que lo sabe el médico. Claro, profesional. Ese es el punto de que, bueno, yo sé realizar los labios porque yo fui a un curso y yo vi tutoriales en YouTube. Muy bien, te quedan hermosos y no lo dudo. Pero ¿sabes identificar cuando estás frente a una complicación? Y me ha pasado. He recibido pacientes en consulta complicados y me dicen, doctor, es que quien me lo aplicó me decía que era normal. Y yo le decía, me duele mucho. Mira cómo estoy inflamada. Eso es normal. Ten paciencia, cálmate, estás ansiosa. Imagínate. Voy para allá, ay, sí, está, bueno, anda un médico. ¿Sí? Entonces ya como que sí, nos lavamos las manos, anda un médico. Entonces saber identificar cuando estamos frente a una complicación y saber tratar esa complicación. Y actuar de inmediato para evitar consecuencias. Es un punto muy importante. El tratamiento PDRN, ¿de qué trata? PDRN, ya. Eso es polidexorribonucleótido. Es el boom actualmente. Todo el mundo habla del PDRN. ¿Es muy reciente ese tratamiento? No es reciente, es un tratamiento que sí tiene años porque es regeneración celular, es ADN de salmón y se viene utilizando en otras áreas de la medicina, pero en el área del antienvejecimiento como tal, digamos que sí es relativamente nuevo. ¿Sí? Son polidexorribonucleótidos, polinucleótidos, células germinales del salmón, ADN de salmón o PDRN de salmón. También lo podemos ver como el esperma de salmón. ¿Cuál es la principal función de este tratamiento? Es regeneración celular, en este caso regeneración de las células de la piel. Se coloca con técnicas de mesoterapia, una pequeña agujita, un leve disconfort, pero el resultado es maravilloso. Una lozanía en la piel, turgencia, rejuvenecimiento, una frescura de verdad que es súper natural. Ahora, bueno, en mi consulta es uno de los tratamientos más cotizados y todos los pacientes salen felices con los resultados de este tratamiento. ¿Hay diferentes marcas para practicarlo? Marcas, los insumos como tal para usarlo. Las marcas como tal, bueno, depende de la casa comercial. Okay. Hay varias marcas en el mercado y bueno, siempre es importante de que sean productos sellados, certificados, además, avalados y que estén autorizados. La mayoría de estos productos son productos importados y uno verifica, bueno, que sean aprobados por la KFDA y que tengan permiso sanitario en Venezuela. Es muy importante. Igualmente debe practicarlo un médico profesional para poder entonces someterse, porque tal como lo explicaste en un principio, todo tratamiento que implique una inyección tiene que ser aplicado por un médico. Efectivamente, y es cuando hablamos de un tratamiento estético o decimos, bueno, me voy a realizar un tratamiento en la estética. Hay tratamientos estéticos y tratamientos médicos estéticos. Un tratamiento estético se realiza en la estética, un procedimiento estético lo realiza nuestra mano derecha, que es la cosmiatra, el cosmetólogo, el esteticista, que no son médicos. Tratamientos estéticos. Una limpieza, una hidratación, una exfoliación, ¿sí? Pero cuando hablamos de tratamiento médico estético, ya estamos involucrando a la figura médica, es decir, botox, ácido hialurónico, vitaminas, agujitas, por muy pequeña que sea la agujita, debe ser un médico como tal. Llegamos al final, doctor. Quiero seguir conversando con usted de belleza y de tratamientos. Tanto que hay tanta tela por cortar. Pero y de responsabilidad a la hora de someterse a los tratamientos estéticos, médicos estéticos, que realmente tienen que ver también con la salud,
todo lo que sea, aunque sea belleza, se relaciona con la salud porque tiene que ver con tu cuerpo, con la imagen. Redes sociales, ¿dónde ubicamos tu consultorio, doctor? Muy bien, bueno, estoy ubicado en la Unidad Quirúrgica Los Leones, Barquisimeto, Estado Lara. Pueden ubicarme en Instagram, @doctor @dr Carlos Colmenares, y vía WhatsApp pueden solicitar información al 0412-160-2958. Gracias por haber estado en Latina Podcast. Gracias a usted, feliz noche. Y seguimos en tratamiento con usted. Muy bien. Recomendado los espero. 100%. Terminamos el café y también terminamos el episodio de hoy con el doctor Carlos Colmenares, quien es médico cirujano experto en medicina estética. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Morel Escalona y hasta una próxima oportunidad. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast.